Soy una abuela con más de 65 años, y mi esposo y yo llevamos una vida muy difícil. Nacimos en una familia pobre y enfrentamos desafíos desde jóvenes. Nos conocimos en una fábrica cuando éramos inmaduros. En ese momento, yo vivía en el campo y, a los 15 años, me mudé a la ciudad en busca de oportunidades para ganar dinero. Empecé a trabajar como asistente de costura en una fábrica de ropa, ayudando a las costureras a confeccionar prendas en las máquinas de coser. Mi esposo, 5 años mayor que yo, también trabajaba en la fábrica, haciendo la entrega de las prendas. Él había dejado su casa en el campo y me ayudaba de vez en cuando. Tal vez por eso, desarrollamos sentimientos el uno por el otro, y 5 años después nos casamos en una ceremonia sencilla, que consistía solo en tener un tazón de agua purificada en una mesa con juramentos para iniciar nuestro matrimonio. Éramos tan pobres que comenzamos nuestra vida de recién casados en una sola habitación alquilada en el sótano. Sin embargo, cuando estábamos juntos, el lugar parecía un paraíso para mí, ya que ambos compartíamos la comprensión mutua de nuestra situación. Aunque éramos muy pobres, logramos alquilar una habitación con luz solar abundante durante el día y tuve a mi primera hija. 6 años después, di a luz a nuestra segunda hija, que era hermosa como una muñeca. Aún no habíamos salido de la pobreza, pero cuando los 4 estábamos juntos, no había nada en el mundo que envidiáramos. Con el tiempo, sin embargo, nuestra segunda hija, aún inmadura, comenzó a tener pensamientos diferentes. Al llegar a la adolescencia, empezó a quejarse de nuestra condición de vida, comparándola con la de sus amigas ricas. Envidiaba a los niños que vivían en habitaciones bien decoradas, vestían ropa bonita y podían comprar lo que querían para comer, mientras que nuestra casa era vista como fea y pobre. Siempre que mi hija menor se quejaba de su situación, sentía un apretón en el corazón, imaginando cómo debía sentirse para expresar su insatisfacción de esa manera. Sin embargo, mi hija mayor siempre reprendía a la hermanita cuando actuaba así. Leonor, para con eso. Todavía eres una niña pequeña. ¿Cómo te atreves a quejarte de las circunstancias de la familia? Oye, ¿por qué no te gusta vivir así? Yo lo odio porque es tan patético, feo y pobre. Quiero salir de esta casa ahora mismo. Si te vas, ¿a dónde irás? Nuestra madre y padre aún están trabajando duro para alimentarnos y darnos un techo sobre nuestras cabezas. Aún así, ni siquiera agradeces por ser criada por ellos. Estás siendo tan grosera. Que sea así, no me importa. No puedo seguir viviendo así. Me casaré con una familia rica, usaré ropa bonita, gastaré dinero en cosas caras y viviré como la esposa de un hombre rico. Es tu vida, así que vive por tu cuenta, ¿vale? Me voy de todos modos, y después no digas que tienes envidia de mí, Isabela. Si te gusta vivir así, sigue haciéndolo. Espera y verás. Definitivamente me casaré con una familia rica. Pensaba que mi segunda hija era solo inmadura, ya que estaba en la edad más sensible, así que no la tomaba en serio. Sin embargo, un día me desperté de madrugada antes del amanecer y me sentí especialmente extraña. Naturalmente, pensé que mis 2 hijas estarían durmiendo en la habitación. Sin embargo, Leonor, mi segunda hija, había empacado sus cosas y se había ido. Se fue cuidadosamente mientras su hermana dormía. Mamá, no te preocupes, la buscaré y la encontraré. Esta chica tonta. La buscaré por toda la ciudad. Mi corazón se rompió cuando mi hija se fue de casa. Por un lado, pretendía estar tranquila al respecto. Sin embargo, pasó un día, luego una semana, y luego 2 semanas más. Cuando no pude encontrarla, no pude perdonarme por haber pensado tan complacientemente. Nadie, ni siquiera sus amigos, dijo que la había visto en algún lugar. Informé a la policía, y esto se informó en los periódicos y se distribuyó en folletos para que supieran que estábamos buscando a nuestra hija. Si hubiera salido inmediatamente a buscar a nuestra Leonor, esto no habría sucedido. Empecé a tener estos remordimientos inútiles, que se quedaron en mi corazón por más de 30 años. Nunca perdí la esperanza de que algún día pudiera encontrar a mi hija. No importaba cuántos intentos hiciera, no había pistas de nuestra hija. Vivía enferma por el shock y terminé desmayándome varias veces, acabando eventualmente en el hospital. Mi esposo dijo, querida, dejemos de buscar a Leonor ahora. La hemos buscado mucho, pero no la encontramos. Es porque Leonor no quiere ser encontrada, ella no quiere.
Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? En este punto, Leonor ya es adulta, también se fue por su cuenta, así que volverá por sí misma. Vamos a creer en eso y dejar de buscar ahora. No sabemos si nuestra hija está viva o muerta. Mira, si estuviera muerta, ya nos habrían informado. Nuestra hija está claramente viva y no tiene intenciones de volver. Al contrario, si sabe que todavía la estamos buscando, se esconderá aún más. Así que, escúchame, cuídate, y no has notado, has estado buscando a Leonor tanto tiempo y has descuidado demasiado a Isabela. Isabela también es nuestra hija, y si Isabela también nos deja. Cuando escuché eso de mi esposo, quedé atónita inmediatamente debido a los 6 años de diferencia. Siempre pensé que la primera hija ya era autosuficiente, y después de que Leonor se fue de casa, no pensé que necesitara preocuparme por mi primera hija, porque ya era adulta. Al ponerme en su lugar, me di cuenta de que no debería haber actuado así, como madre, descuidando a mi primera hija. Desde ese día, aunque buscara secretamente a mi segunda hija, ya no era lo mismo conmigo, estaba distante y me sentía demasiado culpable. Un día, Isabela me dijo que había alguien con quien quería casarse. La llamé inmediatamente para que lo trajera a casa y lo conociera. No sabía mucho sobre él, pero parecía sincero, y como trabajaba en una oficina para una empresa con negocios en el extranjero, pensé que, como esposo asalariado, mi hija no tendría que preocuparse por el dinero. Así que di mi permiso para que se casaran. Exactamente 2 meses después, mi primera hija se casó. Mi primera hija se fue de casa, al igual que la más joven, y nos quedamos solo mi esposo y yo. Entonces, la casa quedó demasiado vacía, y me sentí inquieta y sola. Viví así durante casi 1 año. Cuando estaba empezando a acostumbrarme a la situación, sonó el timbre en medio de la noche, y mi esposo, que debía estar tan cansado que aún estaba durmiendo profundamente, no se despertó. Caminé cautelosamente hasta la puerta principal, pensando quién podría ser. Tal vez alguien se había equivocado y tocado la puerta equivocada. Sin embargo, al pararme frente a la puerta principal, vi una caja colocada allí. Quedé tan sorprendida a primera vista, ya que había un recién nacido dentro de la gran caja, debía tener solo unos 3 meses de edad, envuelto en mantas gruesas. Sin entender la situación, el bebé sonreía y hacía gorgoteos. Me sorprendí tanto y no entendía por qué alguien habría abandonado a un bebé enfrente de mi casa. Aunque insulté a la persona que lo hizo, rápidamente agarré al bebé y corrí alrededor de nuestra casa para buscar a la persona que dejó al bebé allí. Debo haber corrido así durante 30 minutos, y mis piernas perdieron fuerza. Mientras tanto, el bebé se durmió sin saber nada. No importaba cuánto buscara, no había rastros de la persona. Debió haberse ido, así que no tuve más opción que llevar al bebé a casa. Ese día, nuestra casa quedó en caos. Mi primera hija y su esposo escucharon la historia y vinieron temprano por la mañana, discutiendo conmigo. Dijeron que debería informar al bebé a la policía, y mi esposo dijo que debíamos llevar al bebé a un orfanato, ya que no sabíamos de quién era el bebé. Isabela y su esposo dijeron que deberíamos llamar a la policía, pero extrañamente, no quería hacerlo, y ni siquiera había pasado un día, y sin embargo, el bebé pensaba que yo era su madre. Sonreía siempre que me veía y agarraba mis dedos viejos y callosos con sus dedos minúsculos, como si estuviera haciendo un pacto conmigo, prometiendo que no sería enviado lejos y se aferraba a mí. Sabía que mi familia se opondría, pero seguía posponiendo, pidiendo que esperaran solo un día más, y así sucesivamente, para retrasar el momento. Querida, la madre del bebé puede regresar para llevárselo en cualquier momento, así que no te apegues tanto, dijo mi esposo queriendo protegerme, y yo respondí, entonces, podemos cuidar del bebé temporalmente por ahora. ¿Cómo podríamos enviar lejos a esta cosita tan pequeña? Y entonces mi hija dijo, entiendo cómo te sientes, pero, ¿cómo podríamos quedarnos con un bebé de otra persona? ¿Cómo podríamos saber cuándo volverá la madre del bebé, verdad mamá? Si te quedas con el bebé y te apegas a él, entonces será muy difícil para ti. Dámelo a mí, lo llevaré a la policía mañana. ¿Qué? ¿Llevar a este bebé tan pequeño a la policía, Isabela? Por favor, no hagas eso, esperemos un poco más. El corazón de una madre solo puede ser entendido por otra madre. Ahora, la madre que abandonó al bebé debe estar volviéndose loca. No te preocupes, mamá, esperemos unos días más. Aunque mi esposo no dijo mucho, parecía que entendía cómo me sentía. De hecho, cuando vi al bebé,
no podía dejar de pensar en mi segunda hija, Leonor, que se fue de casa. Entonces, tenía miedo de hablar de eso. Como un matrimonio unido, mi esposo leyó mi mente y se adelantó para evitar que nuestra primera hija llevara al bebé, con la excusa de esperar a su madre. Logré cuidar del bebé por más de un mes. Había olvidado, pero mis manos recordaron, cambiando pañales, alimentando y calmando al bebé. El bebé era una niña. Los recuerdos de criar a mis dos hijas en el pasado surgieron. Olvidé completamente la depresión porque me dediqué a ser madre, y el bebé parecía amarme. El tiempo pasó, e incluso después de 3 meses, nadie buscó al niño. Naturalmente, no pude evitar sentir lástima por ese bebé abandonado. Le dije a mi esposo que quería adoptarla y criarla, pero él dijo que sabía que lo haría, y por eso se opuso desde el principio. Una semana después, mi primera hija y su esposo vinieron a visitarme. En realidad, se estaban mudando a Australia debido a un cambio de trabajo, y pensé que habían venido para despedirse. Mi hija dijo algo inesperado: «Mamá, oí del papá que realmente quieres adoptar al bebé de verdad». Ah, pensé que habían venido para despedirse, ya que se van a Australia. Vinieron por esto. Debes haber oído del papá, pero no es culpa del bebé. Me siento tan mal por este bebé que no puedo enviarlo a otro lugar. Lo criaré y me aseguraré de que no sea una molestia para ustedes. Para ser honesta, creo que no podría vivir sin este bebé. Odio tocar este tema, pero después de que tu hermana menor se fue de esta manera y ahora con su mudanza al extranjero, ¿cómo podría vivir sintiéndome tan sola sin ustedes? En realidad, ya estaba viviendo así todo el tiempo, pero ahora estoy feliz gracias a este bebé. Y entonces Isabela hizo una propuesta: entonces está bien, entiendo cómo te sientes. Pondremos nuestros nombres en su certificado de nacimiento. ¿No sería más natural? Y no piensen que están cuidando de este bebé solos. Pero si sienten que es demasiado, llámenme inmediatamente. Seré su madre. Ayudaré mientras esté aquí. ¿En serio? ¿Pero Leonardo está de acuerdo con esto? Leonardo entonces dijo: está bien para mí. Estoy feliz de tener una hija tan hermosa como ella. Pero es una lástima que nos vayamos a Australia. En realidad, no me importaría llevarla con nosotros. No, quiero criarla yo misma, y fue por eso que terminamos así. Pero desde el principio, iba a criarla. Muchas gracias. Gracias a mi hija y su esposo, me convertí en abuela de ese bebé. La llamamos Larisa. Larisa tenía mucho en común con mis dos hijas. Mientras la criaba, imaginaba cómo sería sin ella. Ya que nos trajo mucha alegría. Además, era tan inteligente que quedó en primer lugar en toda la escuela sin tomar clases particulares. Y creció siendo envidiada por todos, ya que era muy popular. Fue elegida presidenta del consejo estudiantil todos los años. Abuela, mira, saqué la nota más alta en toda la escuela nuevamente. Oh, mi pequeña, estoy tan orgullosa de ti. Eres tan inteligente. Querida, ¿hay algo que te gustaría comer? No pidamos al abuelo que nos lleve a comer afuera, parece que no se siente bien. Solo está durmiendo, incluso estoy preocupada. En ese momento, escuché la tos fuerte de mi esposo, y Larisa corrió hacia la cocina gritando en estado de shock: abuela, el abuelo tosió sangre. Voy a llamar a emergencias, y tú ve a verlo. Por favor. Quedé perpleja ante los gritos de Larisa, y cuando salí para ver a mi esposo, se había desmayado, tosiendo sangre. Estaba tan asustada que temblaba mucho mientras iba en la ambulancia con el inconsciente. Larisa apretaba mis manos con fuerza y seguía diciéndome que él estaría bien, pero incluso con la edad que tenía, terminé apoyándome en sus palabras y soportando los momentos aterradores. Cuando llegamos al hospital, mi esposo se sometió a algunos exámenes, y el resultado mostró que tenía cirrosis hepática. Antes de casarse, no bebía ni una gota de alcohol, pero después de que Leonor se fue de casa, empezó a beber un vaso o dos, y así fue como comenzó a beber. Eventualmente, esto lo enfermó, estaba en una etapa avanzada y muy tardía. Debe haber estado experimentando mucho dolor. Es tan terco y no se queja. Ahora, no hay nada más que un trasplante de hígado como tratamiento. ¿Trasplante de hígado? Oh, Dios mío. Lo siento mucho por decirlo.
Será interesante buscar en la familia un donante compatible. El procedimiento y el tiempo de cirugía serán mucho más rápidos. Ahora es muy urgente para su esposo, dijo el médico. Al escuchar eso, no sabía qué hacer. ¿Cómo podría decirle esto a mi hija? Le dije al médico que donaría mi hígado, y Larisa también pidió ser evaluada si era compatible. Me sorprendió tanto lo que dijo, me enojé con ella, aunque por dentro estaba agradecida. No puedes hacer eso. Si vuelves a decirlo, me enfadaré mucho, le dije. ¿Por qué dices eso? Porque no soy tu nieta de verdad. Lo que descubrí es que, aunque no sea tu nieta de verdad, hay casos en los que el hígado puede ser compatible. Así que quiero devolver todo el amor que recibí. Quédate quieta, porque estás hablando tonterías. Mejor sería que nunca volvieras a decir eso. Afortunadamente, mi hija me llamó mientras dudaba en llamarla. Como ella era nuestra hija, sentí que al menos debía contarle. Entonces, respondí la llamada, omití que su padre necesitaba un trasplante de hígado y solo dije que estaba en el hospital para un examen. Pero ella dijo que volvería de inmediato. Luego, apareció en el hospital. Larisa no estaba allí, ya que se fue a la escuela, y el médico que estaba haciendo la ronda me vio con mi hija. Sonrió, diciendo que podría fijar la fecha de la cirugía. Cuando dije que quería postularme para donar mi hígado, mi hija se sorprendió al escuchar sobre el trasplante de hígado, ya que aún no se lo había contado. Hicimos la prueba, pero cuando el médico dijo que ambas no éramos compatibles, quedamos tan sorprendidas que nos quedamos sin palabras. ¿Su nieta no se hizo la prueba? ¿No lo sabían ustedes? Ella nos dijo que ustedes sabían. Los resultados de su prueba son positivos, y solo queda fijar la fecha de la cirugía, dijo el médico. La reprendí para que no hiciera esto, pero, ¿por qué haría una cirugía? No la crié para hacer eso. Mamá, cálmate. Larisa es muy joven. ¿Cómo podría pedirle a Larisa, que no es tu pariente de sangre, que se someta a un trasplante de hígado? Larisa no dudó y se sometió a una segunda prueba. Mientras tanto, el estado de mi marido empeoró gravemente. Cayó en coma. Reprendí a Larisa y la prohibí acercarse al hospital. Pero cuando salieron los resultados de la prueba de mi hija, colapsé en la desesperación. Pensé que, como era nuestra hija mayor, sería compatible. Pero el resultado de la prueba fue negativo. También me hice la prueba, fue negativa desde el principio. Me sentí aterrorizada. Luego, la enfermera, que tenía un cariño especial por nuestra Larisa, nos dijo que ella estaba afuera, en la esquina de la sala, y no podía entrar porque yo le había prohibido acercarse. Antes de que me diera cuenta, grité, golpeándome el pecho. Estaba loca. Debería haberla dejado ir en ese momento, pero eso no es algo que debería hacer con el hijo de otra persona. Debería haber entregado al bebé a la policía, como dijiste, Isabela. Mamá, ¿quién sabía que esto sucedería? Y Larisa, nuestra hija ahora, mi hija y tu nieta. Si ella está diciendo que va a donar el hígado, aceptemos eso con gratitud, dijo Isabela. Fue entonces cuando la enfermera, que estaba escuchando nuestra conversación, negó con la cabeza. Luego abrió la boca para decir algo, y pensé que estaba en un sueño en ese momento. Odio interrumpir mientras ustedes están hablando, pero su nieta no es su hija biológica, porque los exámenes indican que ustedes son familiares. El rostro de mi hija se puso rojo. También pensé en algo, y fue en mi segunda hija, Leonor, que se fue. ¿Será Larisa, por casualidad, hija de Leonor? Entonces, ¿ella fue la persona que tocó el timbre? Cuando mis pensamientos llegaron a este punto, me desmayé. Había estado buscando a mi hija durante tanto tiempo y la perdí de nuevo cuando estaba en la puerta de mi casa. E incluso en ese momento, estaba pensando en mi segunda hija, la extraño mucho. ¿Cómo debe haber sido difícil para ella dejar a su bebé frente a nuestra puerta? Luego, encontramos a una mujer que dijo que trabajó con Leonor. Encontramos una pista, y ella nos contó lo siguiente, la recuerdo, era tan bonita y era muy popular en la tienda donde trabajaba. Trabajó en nuestra tienda solo durante unos 6 meses y luego se casó. Su esposo era un cliente frecuente en nuestra tienda, y ese tipo era muy famoso y rico. Luego, otra persona dijo, esa mujer,
Fue expulsada porque no pudo dar a luz a un hijo. Su suegra no estaba bromeando, ni siquiera se casaron legalmente. Entonces, la trataban como una amante, aún así la trataban muy mal, especialmente porque estaba enferma. Su esposo era un mujeriego, y cuando se enteró de que su esposa estaba enferma, la abandonó tan fríamente. Ella le suplicó, llevando al bebé, e incluso lloré porque era tan patético. Fue desgarrador para una madre enterarse de eso. Estaba tan destrozada, imaginando cómo debe haberse sentido al dejar a su bebé y arrastrar su cuerpo enfermo lejos, y me desmayé nuevamente. Cuando recobré el conocimiento, recordé a mi esposo diciendo que nos notificarían si ella hubiera muerto, y comencé a tener esperanza nuevamente de que aún pudiera estar viva. Mamá, reportaste a Leonor como desaparecida, ¿verdad? Pero si la desaparición supera los 7 años, su número de seguro social será cancelado. Tal vez sea por eso que no hemos oído nada. De repente, Isabela dijo muy emocionada, Leonardo encontró a Leonor, es verdad, vamos de inmediato, llama a Larisa. Vamos a encontrarla. Sí, vamos. Papá y Larisa se están recuperando muy bien ahora, así que vamos todos juntos a encontrar a Leonor. También me alegré tanto al saber que habían encontrado a Leonor. Estaba tan feliz y agradecida, pero esos sentimientos se convirtieron en duelo cuando el lugar al que acordamos encontrarnos con mi yerno resultó ser frente a un cementerio. Ya no estaba viva, solo había una triste tumba sin ninguna lápida, con hierba creciendo por todas partes. Me derrumbé y sollocé, era lo único que podía hacer como madre. A mi lado, Larisa lloraba. Nunca la había visto llorar cuando era niña, frotó su rostro contra la sepultura y lloró copiosamente. Realmente te odié durante mucho tiempo, ¿por qué me abandonaste? Pensé que nunca te perdonaría y pensé que no necesitaba a una madre que me abandonara así. Pero hoy entiendo tus razones y te perdono. Mamá, te esperé tanto tiempo. Sostuve a mi nieta y la abracé fuertemente tratando de consolarla. Entonces, Isabela dijo, Leonor, mi querida hermana, tu hija Larisa está bien, mamá está cuidándola muy bien, así que no te preocupes, hermana, tu hija es hermosa. Acaricié la sepultura como si fuera su rostro. Luego, Isabela comenzó a llorar y se arrodilló frente a la tumba, gritando, Eleonor, ¿no obedecerás a tu hermana hasta el final? ¿Cómo pudiste irte antes que yo? No debería haber dicho que eras inmadura en ese momento. Debería haberte abrazado como a mi hermanita bonita, porque eras tan hermosa y encantadora. Solía presumir de ti ante los demás todos los días, pero nunca tuve la oportunidad de decirte personalmente que eras hermosa. Lo siento mucho por mi hermanita. No importa, ¿qué haré sin ti? Cuando mi hija habló tan sinceramente, mi esposo y mi yerno también se volvieron para secar sus lágrimas. Mi esposo no lo expresó con palabras, pero como si extrañara a Leonor, no pudo irse del lugar de inmediato. Estuvimos allí llamando su nombre hasta el atardecer. Colocamos una lápida, cortamos la hierba crecida y pusimos flores frente a su tumba. Solo entonces sentí que podía tener un cierre en mi mente de alguna manera. Fui a buscar al hombre que echó a mi hija de esa manera, pero había perdido toda su fortuna y estaba en prisión tras ser condenado por fraude y agresión física. Su familia, que se jactaba y era insolente por ser rica, también se declaró en quiebra y se escondía en algún lugar en el campo, vendiendo toallas como vendedores ambulantes. Larisa, enojada, dijo que se vengaría, y entonces le dije, Larisa, no quiero que vivas con ese tipo de pensamiento, ¿de acuerdo? También estoy molesta, pero ahora que la vida se ha encargado de castigar, vivamos nuestra vida, esa es la verdadera venganza. Y luego mi esposo dijo, creo que tu madre te envió a nosotros para que pudiéramos criarte, esperando que no supieras nada sobre ellos. Querida, creo que deberías haber reconocido a nuestra nieta de inmediato en ese momento. Creo que sí. No quería enviarla a otro lugar porque era nuestra descendiente, y es por eso, Larisa, por tu madre y por ti misma, por favor, sé feliz. Así, un día podré ver a tu madre y le diré con orgullo que lo hicimos bien. Pasó algún tiempo y ella siguió estudiando. A pesar de ser una excelente estudiante en la escuela, fue aceptada en Harvard con una beca completa y más tarde ingresó a la Facultad de Derecho de Harvard. Ella dijo que no quería ser como su madre biológica y que sería jueza. Estaba tan orgullosa de ella, y me conmovió. Así que, Larisa se convirtió en jueza después de graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard y ya está trabajando en el campo.
Insistió en que viviéramos en la ciudad. Nos mudamos a Boston, a un condominio de lujo con una vista fantástica. Mi esposo y yo llevamos un estilo de vida lujoso, preguntándonos si es bueno vivir así por mucho tiempo. Mi primera hija quedó embarazada y tuvo un niño. Dijo que tiene una primera hija, Larissa. Está muy feliz de ser madre de una hija tan hermosa también. Mi primera hija había vivido lejos, pero ahora vivimos cerca y nos hemos vuelto muy cercanas. Larissa está muy ocupada, pero es maravilloso ver a mi nieta tan feliz. Entonces, mi esposo y yo hicimos una promesa: hasta el último momento en que estemos en este mundo, protegeremos a nuestra nieta y la haremos feliz tanto como podamos. Ahora, mi esposo dejó de beber y se ejercita mucho para mantener su salud, ya que encontró una segunda vida después de que su nieta le brindó una parte de su amor precioso. Cuando lo miro, siento que estoy volviéndome más saludable, solo observándolo. No puedo ser codiciosa a medida que envejezco, pero me gustaría cumplir mi último deseo: que nuestra Larissa encuentre a un buen chico y sea feliz. Para que ella sea feliz, no dudaría en sacrificar mi propia vida por ella. Oro para que este deseo se haga realidad. Gracias por escuchar mi historia, y que sean saludables y felices.